Bueno, gracias a todos. Muchas gracias, Ricardo, por invitarme a coordinar esta reunión de análisis de la coyuntura política. Para mí es un gusto tenerlo acá al lado a Carlos Fara, con quien amigo y con quien hemos trabajado en varias oportunidades. Uno de los mejores analistas políticos, definitivamente, que hay hoy en la Argentina, y que siempre es interesante leerlo en sus columnas, que salen ahora por perfil, ¿no? Y por muchos otros medios más, pero por perfiles donde ahora te estamos leyendo, y de ya siempre es un gusto escucharlo. Así que sin más, creo que todo el mundo lo conoce a Carlos Fara. Creo que todo el mundo lo conoce a Carlos Fara, que no es necesario que se haga una presentación formal. El director de Carlos Fara de Cedo tiene una dilatada trayectoria como consultor de campañas políticas, como analista político, como especialista en comunicación. Enseña en varias universidades. ¿Sos titular de SACOP ahora? No, titular de IAPC. De IAPC, recién. Bueno, pero de ASACOP fuiste y de ALACOP también. De ALACOP fui y el de IAPC, de ASACOP el primer presidente. Bueno, y enseñanzas en varias universidades, incluida la mía, la UCA, en este momento. Así que, bueno, sin más introducciones, te cedo la palabra, Carlos. Muchas gracias. Bueno, primero, gracias por la invitación, gracias, Ricardo, un placer enorme. Antiguo amigo, no voy a decir viejo, porque si no todo el mundo va a empezar a hacer especulación sobre la edad mía y esa. Gracias, Nacho, gracias, Fernando. Un placer, varios amigos y amigas aquí presentes y del otro lado del Zoom. Bueno, me pareció interesante, digamos, marcar 3 o 4 elementos que me parecen como los más importantes para establecer la interpretación de la coyuntura. La primera tiene que ver. Sí, vamos a. Tengo que cerrar mi audio, reactivar mi audio, no sé. Ahora sí. Sin eco. Bueno. Espero que escuche bien la gente de eso. Bueno, gracias. 3 o 4 cosas que me parecen importantes de poner sobre la mesa para intentar, ¿no? Comprender un proceso político inédito y obviamente complejo, ¿no? A ver, yo lo primero creo que vale la pena marcar, digamos, es que si bien es cierto que el gobierno, digamos, tocó como un cenit en diciembre y después tuvo algún descenso, más allá de la nueva medición de la Universidad de Itela, pero en términos generales, digamos, no está en su mejor momento, pero no es un mal momento, pero no está en su mejor momento. Pero de todas maneras, esto no parece estar teniendo una consecuencia sobre el apoyo electoral, ¿no? Digamos, como que no necesariamente uno va en detrimento del otro, sencillamente porque al final, digamos, buena parte de la sociedad hace balances, ¿no? Digamos, aun cuando, más allá de la opinión que pueda tener sobre un gobierno en particular, luego, obviamente, están las alternativas, ¿no? Entonces, el punto es que de lo que eventualmente pueda no gustar mucho o molestar de parte del gobierno nacional, de la gestión del presidente, realmente esto hace que tenga alguna traducción en algún menor apoyo electoral. Diría que por ahora, igual falta un montón, digo, faltan exactamente 5 meses a partir de estos momentos. Yo por ahora, digamos, no veo que vaya a tener un problema para ganar la elección de medio término, y después podemos entrar, digamos, en especulaciones sobre por cuánto eventualmente gana, ¿no? Pero digo, las probabilidades son importantes en ese sentido, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, no solamente los movimientos de los últimos días, sino, digo, una lógica, digamos, de distintos sectores de oposición
que vienen en crisis después de las derrotas de 2023 y que obviamente, como era de esperar, no vamos a ver probablemente nada muy novedoso, por lo menos de la oposición existente. Después puede aparecer siempre algún personaje, pero no vamos a ver nada demasiado novedoso ni nada demasiado reconstruido o ayornado o rearticulado hasta después de la elección de octubre, ¿no? Los procesos de derrota implican duelos largos, ¿no? Hasta que finalmente los espacios políticos digamos reflexionan o no reflexionan, pero en todo caso siempre implica la necesidad, digamos, de ver primero con qué fichas se quedaron en la mano, en este caso en la primera elección legislativa, y solo después de octubre eventualmente podemos llegar a ver como algunas novedades, no inmediatamente, de cara a 2027. Eso, en primer lugar, yo creo que el escenario sigue siendo en ese punto muy favorable para el gobierno, aun cuando, digamos, hay una cantidad de ruidos obvios, ¿no?, que podían suceder en función de lo económico, en función de lo social y también, digamos, en función de las propias de la propia ambición, ¿no?, de construir de consolidar una fuerza política desde el Estado Nacional y de eventualmente, digamos, construir una hegemonía mirando más de largo plazo. Eso es el primer dato que me parece importante. El segundo dato que me parece importante, y yo sigo sosteniendo que para mi gusto esto es, digamos, una experiencia de gestión y política que tiene fundamentalmente un apoyo pragmático, digamos, ¿no? Nosotros desde el 2023, en plena campaña, nunca vimos un apoyo ideológico, vimos una esperanza pragmática, si ustedes quieren, en función de poder lograr resultados. Algunos resultados obviamente hay, digamos, con preocupaciones sobre el tema del empleo, preocupaciones sobre el tema de lo social, pero es cierto, digamos, que hasta los que no les gusta, digamos, la gestión reconocen cierta estabilidad, caída en inflación, etcétera, pero yo no veo, digamos, un cambio cultural por ahora. No digo que no vaya a suceder en el futuro. Primero porque los cambios culturales, digamos, llevan mucho tiempo, ¿no? Ni hablar. Los 90 parecía que habían tenido un cambio cultural. Después, cuando la crisis fue tan fuerte, digamos, la sociedad barajó y dio de vuelta y, digamos, partió hacia otro rumbo o avaló otro rumbo. En este caso yo creo que todo lo que el gobierno plantea como batallas culturales son bastante ajenos para la opinión pública. Y hasta a veces hacen ruido, ¿no?, en el sentido de mostrarlo al gobierno como un tanto desenfocado de las prioridades que obviamente tienen que ver con lo económico, ¿no? No digo que no vaya a haber eventualmente algún cambio cultural, no digo que no va a tener ningún efecto sobre la cultura política o sobre digamos, la manera en que finalmente la Argentina decide no tener más déficit fiscal, etcétera, pero no, esos son, digamos, condicionantes que exitosamente está imponiendo el gobierno en general al sistema político, digamos, a los gobiernos en los distintos niveles, pero no visualizo, digamos, todavía que haya un cambio en ese sentido. Insisto, primero porque es de largo plazo y segundo porque las sociedades y la clase política, obviamente, también se toman su tiempo para terminar de ver cuánto de lo que aparece como un cambio efectivamente se solidifica a lo largo del tiempo. Seguramente con un triunfo electoral en mayor o menor medida en la elección de medio término, tendrá como más probabilidades de poder impulsar algunas cuestiones, y eso siempre tiene un impacto psicológico sobre la mayoría de la sociedad, aún la que no apoye la gestión de gobierno, y aceptando como que hay ciertos cambios y ciertas cuestiones dadas que ya, digamos, son como más difíciles de volver atrás. Pero
digamos, eso también es una advertencia para el gobierno, en el sentido de que el gobierno no debería engolosinarse con algunos de los logros que tiene, pensando, digamos, en que ya tiene como batallas ganadas en la sociedad. Yo eso, vamos a decir así, lo relativizaría por lo menos. La tercera cosa que me parece importante es el gobierno en el domingo a la noche de la elección de Ciudad de Buenos Aires, para mi gusto, digamos, hay dos detalles importantes. El primero es cómo puso el eje en el viejo kirchnerismo, antikirchnerismo, ¿no? Porque al final dejó de usar, digamos, la palabra la casta y entonces puso libertad o kirchnerismo, lo cual, digamos, es astuto, es estratégicamente correcto, no tiene una discusión. Pero, digamos, vuelve al viejo clivaje. ¿Por qué? Digo, porque ese clivaje sigue estando en la sociedad, digamos, no es que se fue porque lo reemplazó, ¿no?, la revolución libertaria versus la casta, el statu quo o lo estatuido, sino que en realidad, digamos, volvió a encontrar que de la mano de estos cambios y cómo la sociedad va procesando estos cambios, bien está ese elemento, que dice al final es con Cristina enfrente, y el segundo elemento tiene que ver con cómo ganó en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual digamos, siempre hay que tomar con pinzas, primero porque es la Ciudad de Buenos Aires, porque es atípico respecto al resto del país, etcétera. Pero es cierto, digamos, que hay como algunas señales sociológicas de que la Libertad Avanza empieza a ser una coalición de sectores medios y medio altos, típica no peronista de los últimos 40 años. ¿No? Digo, no importa el nombre que le pongamos, siempre hay una cosa que se enfrenta a vamos a decir así, una especie de entidad sociológica que es el peronismo en sus distintas versiones, y enfrente se para una coalición de este otro tipo. El mapa lo presenta, después hay muchos detalles o matices, digamos, obviamente que ponerle, pero es una cuestión que uno venía viendo en los estudios, ¿no? Y que efectivamente, digamos, la elección de Buenos Aires permite avisorar. Veremos obviamente qué pasa en la gran elección del 7 de septiembre. Pero en principio, digamos, da esa impresión, ¿no? Mejor en algunos grandes centros urbanos o ciudades capitales, se diluye a medida que uno se va alejando de esos centros urbanos para ir a poblaciones más pequeñas. Y le pasó al UCD, le pasó al FREPASO, le pasó al PRO, digamos, y ahora un poco, digamos, con las diferencias del caso. Por eso el comentario de Cristina, que es sociológicamente correcto, cuando dice los que se fueron para votar a Milei, hoy, digamos, no están volviendo al peronismo, ¿no? Pero dice, se nos escaparon, pero no están volviendo a nosotros. A veces se vuelven a la casa y eso, digamos, puede administrar una larga discusión, pero tiene que ver un poco con esa cuestión. Ni acá ni allá, y digamos, por ahora son algunas de esas fichas en el aire. Esto es importante porque es cómo readecua el gobierno su estrategia discursiva y cómo adecua también su estrategia electoral, teniendo en cuenta cuáles son, vamos a decir así, como los resultados electorales del programa económico que está llevando a cabo, ¿no? Entonces, eso siempre iba a tener alguna serie de consecuencias. El punto es si permanecía siendo una fuerza política como más transversal, ¿no? Tipo 2023, con digamos, metiéndose en bolsones de votos típicamente peronistas, además de sectores medios bajos, etcétera. Pero, digamos, al diluirse también la figura del PRO o el espacio del PRO, entonces es como una especie de nuevo PRO, ¿no? Digamos, desde ese punto de vista, haciendo un poco una simplificación, pero para que se entienda sociológicamente. Luego, yo creo que la desestructuración de las oposiciones, obviamente, primero que era algo de esperar, ¿no? Como comentábamos antes, me parece que
una parte de eso naturalmente va a fluir a la Libertad Avanza, no necesariamente por convencimiento, sino, digamos, por opción, ¿no? Pero sucede así. Siempre probablemente hay como primera opción y después eventualmente convencimiento. Es como natural. Frente a un peronismo, kirchnerismo, que está en una crisis estructural de hace bastante tiempo y que no, a ver, digo, tiene problemas de conducción estratégica para mi gusto que le van a hacer como muy difícil poder recuperarse, ayornarse, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, para mí, digamos, la famosa frase de Kicillof de hace falta una nueva canción, y yo estoy de acuerdo, digamos, obviamente hace falta, digamos, un nuevo relato, digamos, una nueva propuesta. Pasaron 2 años de eso. Kicillof no la sabe, no la canta, o todavía no la pudo componer, no sabemos cómo es la historia, y me parece que Cristina el domingo dijo, no importa si es una canción o es un poema, pero me parece que yo tengo algo para decir sobre esto. Después, digamos, por supuesto, lo que tiene que ver la credibilidad de Cristina, eventualmente, pues es otra discusión. Pero lo que digo es que no ha tenido una... La discusión no es ideológica, ¿no? Hay una discusión sí de metodologías, obviamente, de espacios de poder, de renovación, de crítica al aval total que Cristina le da a la Cámpora, pero la disidencia no tiene relato propio, no tiene canción nueva. Entonces, como muy difícil que, a diferencia de la renovación peronista de los 80, haya, digamos, público que diga, bueno, no me gustaba el kirchnerismo, pero esta disidencia puede llegar a tener algo interesante. Eso no está sucediendo, ¿no? Con todo, de todas maneras, es como... Yo digo, el kirchnerismo es un poco como Alemania y los mundiales, ¿no? Hace mucho que no gana nada, pero siempre hay que ponerlo en la lista de candidatos en el mundial porque es peligroso, digamos. Obviamente es tiene historia, tiene buenos jugadores, cuando está en crisis, digamos, la opción, pero de todas maneras siempre va a ser un jugador complicado. Porque después de eso, digamos, empiezan restos que todavía no sabemos cómo se van a organizar, entre otras cosas porque creo que todos los que no quieren ser kirchneristas, pero tampoco quieren ser de la Libertad Avanza aunque más no sea, porque no quede otra, como probablemente le pase a alguna gente del PRO, el radicalismo, etcétera, me parece que tampoco tienen ni la narrativa alternativa a los dos polos, como viene sucediendo de 2013 para acá, después de que Massa gana en Provincia de Buenos Aires, ni tienen la estrategia política para estructurar el polo más allá de la narrativa. Entonces se vuelve muy complicado pensar en que el que no le gusta A y no le gusta B, digamos, entonces se parece a algo que todavía no sabemos, ¿no? Pero como ya van pasando los años, digamos, y buscarle la narrativa a esa tercera vía luce complicado. A mí me ha tocado profesionalmente participar en más de una de esas situaciones, digamos, y no es sencillo en general, y tampoco, digamos, los liderazgos han estado o vienen estando a la altura de la circunstancia para materializar una narrativa de tercera vía. Entonces, digo, no es que se vaya a producir una polarización porque la sociedad quiere estar polarizada, sino sencillamente porque no quede otra, ¿no? Digamos, si a mí me gustaría una tercera vía, dirán muchos, pero no le veo fuerza, o no me gustan los personajes, o no se sabe a dónde van, o lo que sea, digamos, con lo cual luce, vamos a decir así, desdibujado. Entonces, la dinámica de polarización es más probable que se dé no porque digamos, insisto, la gente quiere polarizarse, sino porque no aparece la tercera alternativa con una lógica política sólida, y entonces terminemos en una situación así. Ahora, dicho esto, también agrego un par de cuestiones, que es que no veamos que haya algo enfrente sólido no significa que no vaya a aparecer.
parte de lo que caracteriza la política contemporánea son fenómenos exponenciales que aparecen de la noche a la mañana y hoy no lo conocemos, no sabemos ni el nombre, ni el espacio, ni las personas. Entonces, digo, tampoco diría enfrente no hay nadie. Sí, bueno, no es que no hay nadie, digamos, pero es cierto que hay una desarticulación. Pero más allá de esa cuestión, digo, ojo, porque en algún momento alguien levanta la mano y dice, uy, en una legislativa, como total no es ejecutiva, digo, puedo llegar a votar a Ricardo porque levantó la mano, dijo dos cosas, ¿no? Sí, ya te digo eso. Dijo dos cosas interesantes y la mayoría no lo conocía Ricardo. O sea, lo cual no significa que entonces como no lo conoce nadie no puede ser. Porque, digo, esto es algo que tenemos que incorporar todo el tiempo como variable nueva, que esto es la novedad. De sociedades que están ávidas de novedades, ¿no? Independientes, y como que si todo el tiempo la gente votara por el cambio, por algún cambio. O por la continuidad del cambio existente, o por el cambio del cambio, digamos, que se votó la última vez, ¿no? Así como que la necesidad de refrescar permanentemente opciones y refrescar permanentemente narrativas, etc. Eso, digamos, no lo descartaría. Que alguien me puede decir, bueno, pero ¿cuánto puede sacar? Bueno, depende del nivel de polarización que haya. Si esta polarización, digamos, es muy mano a mano, alguien que saca 4 o 5 puntos y es un desconocido puede llegar a, digamos, desequilibrar un poco la balanza. De todas maneras, digamos, uno a priori, uno diría sí, pero qué, pero quiénes, pero dónde, etcétera, etcétera. Sí, la verdad es que no tengo más que, digamos, eventualmente uno ensayar nombres sueltos sobre esta cuestión, ¿no? ¿Qué pasará con Manes? ¿Qué pasará con María Eugenia Talerico? ¿Qué pasará con algunos otros sectores que andan dando vuelta por ahí? No lo sé, sinceramente no lo sé. No tengo, no puedo opinar, digamos, más que saber que los nombres están dando vuelta. Un último tema que me parece interesante de poner sobre la mesa, porque no es de la coyuntura, digamos, pero en algún momento va a ser, que para mi gusto es al final una de las preguntas más interesantes, que esto es, yo creo que Milei, ¿no? Pues yo creo que los liderazgos políticos son consecuencias de cosas que le pasan a la sociedad, no son causa, ¿no? Después, por supuesto, digamos, los liderazgos pueden producir cambios importantes desde ya, políticos, económicos, culturales, ¿no? Ahora, el tema es, yo creo que la sociedad venía avisando hace rato que había algo que no estaba funcionando con el sistema, con la oferta tradicional, no importa cómo se reordenara lo existente o cómo absorbiera lo antiguo a lo nuevo, ¿no? Pero más allá de eso, lo cierto, digamos, es que venía advirtiendo sistemáticamente sobre que había ciertas cuestiones que eran nuevas y que ya iban como incorporándose, ¿no? Digo, no hace falta ser casado, profesar la religión católica y tener una familia clásica para ser valorado como eventual candidato o candidata a presidenta, ¿no? Esas cosas han ido cambiando. Si tiene familia, si no tiene familia, si habla con los perros, si no habla con los perros, no es un punto, ¿no? Si estudió en la universidad pública o no estudió en la universidad pública, si es familia ensamblada, no es un punto. ¿Okay? Digo, la sociedad venía advirtiendo sobre que había ciertos aceptaciones, por lo menos, digamos, en los liderazgos sucesivamente en los últimos 10 años, que ya, digamos, habíamos empezado a salir como de los parámetros tradicionales. La pregunta para mí es, ¿Argentina va a seguir siendo, va a seguir siendo una sociedad mayoritariamente con imaginario de clase media al estilo que todos nosotros conocemos? ¿O Argentina pasa a formar parte del equipo latinoamericano de sociedades en donde esto de ser o no de clase media y no porque Perú es así, o Colombia es así, o Ecuador es así, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos tenido ya varias experiencias con muchos matices, por supuesto, en donde esto, en algún lugar, un momento de los últimos 30 años,
por lo menos, y después de la crisis del 89, digo, pues, para poner una crisis fuerte que barajuido de vuelta, hemos tenido, digamos, varias sensaciones de que la cosa iba para un lado y después finalmente, cuando esos modelos entraron en crisis, fue para otro, ¿no? Entonces, digo, hay algo del modelo político, económico, social de Milei que en realidad, digamos, le hace ruido al imaginario clásico de la Argentina. Es un interrogante para poner sobre la mesa, que seguramente, digamos, no tiene respuesta de corto plazo, pero que es interesante, digamos, para ver cómo, finalmente, digamos, cómo si hay un barajar y dar de vuelta real, más allá de la oferta política, digo, porque la oferta política puede, digamos, aparecer, reaparecer, reordenarse, etcétera. El tema es, finalmente, dónde la mayor parte de la sociedad quiere pararse frente a la discusión de un modelo socioeconómico, más allá de los logros o no de Milei que tenga de acá al 27, o más allá de cómo acepte procesar, digamos, los cambios que se están implementando, ¿no? Que tienen que ver con una aceptación desde el 23, muy mayoritaria para mi gusto, respecto de que Argentina tenía problemas de largo plazo, Argentina iba a tener que implementar medidas que no iban a ser simpáticas y que los resultados iban a tardar en llegar. Con estos tres elementos que nosotros veíamos allá de 2 años, la posibilidad de que hubiera una paciencia importante respecto a los costos de un ajuste profundo estaban sobre la mesa, no eran, digamos, no eran descabellados, no eran impensables, ¿no? Pero, digamos, hay en el boom de los estudios algún ruido respecto de el ajuste es necesario, el Estado estaba demasiado grande, pagamos demasiados impuestos, hay demasiados ñoquis, etcétera, etcétera. Pero el modelo me contempla o no. Y ahí, digamos, signo de interrogación que me parece importante porque no se va a discutir, digamos, claramente en el 25, pero yo creo que después del día después, el 27 de octubre, después de la elección, me parece que la sociedad va a empezar a usar otros parámetros con los cuales evaluar de ahí en adelante al gobierno de Milei, que no tiene que ver solamente, digamos, con bajar la inflación, ordenar macroeconómicamente, etcétera, etcétera. Nada, estos me parecen, digamos, de los elementos que a mí personalmente más me parecen interesantes para tratar de comprender la dinámica, independientemente de algunos detalles muy coyunturales, y que nos pueda permitir empezar a pensar qué pasa el día después de la elección, ¿no? Si efectivamente no pasa nada raro en lo económico, y si efectivamente, y eso deriva, digamos, en un triunfo del oficialismo, insisto, en mayor o menor medida. De todas maneras, el titular va a ser ese. Bueno, nada, gracias por la paciencia. Gracias. Bueno, abrimos a preguntas. Bueno, abrimos a preguntas entonces. No sé. Bueno, ya tenemos una. Carlos, te quería preguntar, ¿cuál sería la importancia de los Chávez para un poco amplio? En términos de uno de un triunfo del 30%, del 40%, del 50%. Es decir, para vos, ¿qué sería un triunfo que le dé cierta estabilidad? Pues yo te diría, es cierto que el peronismo está ayudando mucho en esta fragmentación al gobierno, ¿no? Pero un triunfo del 30% para el mercado no sé si va a ser vivido como una situación, digamos, a largo plazo, digamos, a largo plazo puede ser el año que viene. Yo creo que en ese sentido Cristina también apuntó al tema del vencimiento de deuda, etcétera, creo que correctamente,
porque ese es un punto de la línea de flotación del gobierno. Entonces, me gustaría saber para vos qué sería un triunfo del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la primera cosa para decir es que es fundamental un triunfo de la provincia de Buenos Aires, aun cuando ganes el resto del país. ¿Okay? Yo creo que ganar el país es muy importante, pero perder en provincia de Buenos Aires va a hacer ruido, ¿no? Por lo menos le va a hacer ruido a los inversores, seguro. Por lo menos a los tenedores de bonos, vamos a decir así, ¿no? No a todos los inversores, obviamente, pero sí a los tenedores. ¿Por qué? Bueno, porque existe acá tengo un especialista al lado, así que me da vergüenza de lo que voy a decir. Porque él es el que sabe. Pero lo charlamos muy frecuentemente. Existe, digamos, el temor fundado o infundado de que un triunfo kirchnerista, no necesariamente Cristina, en provincia de Buenos Aires dispare el temor de que puede volver el kirchnerismo al poder. Y eso, decimos, está todo en orden, ¿no? Está bien, hay superávit fiscal, vos tenés la macro ordenada, tenés los vencimientos ordenados, etcétera, etcétera, pero hay alguien que dice, ¿sabes qué? Yo tengo miedo, por las dudas voy a vender, y una sucesiva catarata de ventas genere un dolor de cabeza. Eso no hay para qué gastarlo. Por eso, para mi gusto, siempre fue central, después de la ciudad de Buenos Aires, bajar para el beneficio del gobierno, bajar, digamos, el nivel de conflictividad con el PRO y decir, bueno, arreglemos algo, ¿no? Y listo. ¿Por qué? Entre otras cosas porque imagínate que si llegás a perder con el PRO aparte, el PRO, el radicalismo, lo que sea, todo el mundo te va a preguntar, ¿y por qué diablos no te juntaste? ¿No? Y si te juntaste y sale mal, bueno, ok, pero por lo menos te juntaste, digamos. Si por lo menos tenés una coartada mejor. Entonces, yo creo que, creo que ganar va a ser algo así, digamos, abuelo de pájaro, más semejante a el escenario 2017, ¿no? En provincia de Buenos Aires. 41-37, no digo que van a ser esos los números, porque sabe Dios cuál va a ser la oferta. Pero 41-37 ganaste, ¿ok? Entonces, con lo cual, digo, vas para adelante, consolidas, etc. No ganar en provincia de Buenos Aires, yo creo que va a ser un dolor de cabeza, aun cuando tengas todo ordenado. Porque al final, vos tenés todo ordenado, le estás pagando al banco todos los meses, pero un día el banco no te cree y dice, ay, ¿sabe qué? Me parece que usted dentro de unos meses va a ser insolvente, y te ejecuta, y vos decís, pero si estoy pagando todo bien, si tengo plata en el banco, ves la cuenta, ves mi movimiento, sí, pero me hace ruido, hay algo de tus cuentas que me hace ruido y te dejo en banda. Entonces ese es un tema. Que el gobierno va a lograr seguramente duplicar sus diputados y senadores es bastante probable, bastante lógico. Es decir, si tiene 40, 41, pase 80, 80 y pico, puede llegar a 90, no creo que supere los 100, porque después hay un incremento, después de que le va muy bien en términos de porcentaje, hay un incremento que ya es marginal, porque en muchas provincias se juega, digamos, realmente lo que se juega son 2 diputados o 3 diputados, con lo cual, si ganás por más, está bueno para los titulares y para el impacto psicológico, también para los tenedores de bonos, pero después ya no es que aumentás tanto tu presencia parlamentaria, lo cual de todas maneras se sabía de entrada que al arrancar de un piso tan bajo el gobierno iba a estar obligado a estar en negociación de quórum, etcétera, etcétera, los 4 años. ¿No? Esto no tiene tampoco, digamos, como ninguna novedad. ¿Puede ganar en provincia de Buenos Aires? Sí, puede ganar en provincia de Buenos Aires. Hay ruido respecto de unas expectativas que están desgastadas respecto a lo que pasaba a fin del año pasado, también es verdad. O sea, ya van 3 provincias, 4 en estos últimos 2 meses, en donde me encuentro con ruido, vamos a decir así. No con posibilidad, digamos, de que no pueda ganar, porque al final, de vuelta, vos llegás a la mesa de votación y decís, ¿y cuáles son las opciones? Aun cuando no me gusta mucho, y bueno, qué sé yo, le voy a dar la derecha en esta vuelta y en el 27 veré. Pero hay ruidos, lo cual no significa, digamos, que se materialice en un voto de castigo al gobierno. No me da la impresión, digamos, de que ese clima esté hoy, pero faltan 5 meses.
¿Puedo preguntar? Avanzar en la provincia de Buenos Aires. ¿Usted cree que es posible sin caja para hacer campaña? No entendí la pregunta, perdón. No, claro, porque generalmente el peronismo kirchnerismo se posicionó en las elecciones en base a plan platita, campaña de reparto de plata. En este momento no cuenta con esa herramienta, al menos en blanco. ¿Y usted cree que puede haber una posibilidad cierta de que haya un ganar la elección en provincia de Buenos Aires sin ese comprobante? Bueno, un detalle. No le sobra a Kicillof, pero hasta la oposición dice que tiene las cuentas ordenadas. Con lo cual, digamos, vamos a decir, no te sobra, no puedes repartir, no puedes regalar, pero no es que estás sobrando. Este es un primer detalle en el sentido de que no, hoy en ese punto no está para el cachetazo, independientemente después de la consideración sobre cómo funciona el gobierno provincial. Ojo con el punto de hay dos cosas acá para prestar atención. La primera es cuánto miedo, cuánta bronca, cuánto miedo, cuántas ganas de mandar un mensaje contrario se acumula, porque claramente, digamos, el instrumento de castigo es el peronismo-kirchnerismo, ¿no? Cualquier otra cosa, digamos, es un voto más marginal, aun cuando obviamente va a haber más opciones, pero va a ser más marginal. Y después, eso por un lado. El tema que surgió de vuelta en Ciudad de Buenos Aires y que ya había pasado en las PASO del 21 es la asistencia de los segmentos que tradicionalmente votan a mí. Que si alguien dice esto que charlábamos hace un minuto, ¿no? Y hay gente que dice, mira, la verdad es que no es que me guste el gobierno, pero que tampoco el kirchnerismo me parece nada, me voy a quedar en mi casa, entonces, digamos, ahí obviamente va a tener una limitante. De todas maneras, yo separaría, digamos, lo que va a ser la elección de septiembre de lo que va a ser la elección de octubre. Porque en septiembre todo lo que está, digamos, en lo local y las seccionales van a jugar su propia ropa, con lo cual cada uno le va a poner el esfuerzo que necesita defender el propio poder, ¿no? Lo cual, digamos, no es, obviamente, no es imposible de saber hoy porque no sabemos la oferta, ¿no? Y porque obviamente, digamos, uno va a ir a votar a Pepe Gómez en la cuarta sesión electoral, que nadie sabe quién es Pepe Gómez, ¿no? Con lo cual lo más probable es que haya campaña más globalizada, que este tema de son 8 campañas diferentes, en teoría son 8 campañas diferentes, yo creo que lo más probable es que se nacionalice, ¿no? Y entonces, ¿quién es la cabeza de las dos grandes opciones en la cuarta sección electoral? Digo, porque es una de las menos pobladas, no importe tanto, ¿no? O sea, que la candidatura sea un poco una anécdota. Todo el mundo tratará de llevar la mejor candidatura posible, pero no significa, digamos, que yo creo que se va a terminar nacionalizando. Creo que van a ser una especie de paso que, digamos, nos va a dar un termómetro. No necesariamente se va a reproducir en octubre, pero por lo menos, digamos, vamos a tener algún indicador. Esto, ¿qué te parece? Gracias. Bueno, la tenemos a Graciela, que quería hacer una pregunta. Hola, ¿me oís, Carlos? Sí, perfecto. ¿Me oís? Alto y claro. Yo tengo una curiosidad. ¿Vos sabés cuál fue la franja etaria del voto de Cava? Es decir, la edad de la gente, de ese 50% de gente que votó en Cava.
¿Se conoce la edad? Hay algún colega que hizo estudio de ese día, ¿no? Flor Filador, que hicieron un estudio el día de la elección. Entiendo que hasta donde le leí, no hablé con ella, pero hasta donde le leí, la Libertad Avanza logró mantener una expectativa, un voto por encima del promedio, digamos, en menores de 30 años, ¿no? No sé de la masa que fueron a votar, del 53% que fue a votar, realmente no lo sé, creo que ella tampoco, digamos, no sé si tenía el dato. Gracias. Voy a preguntarle sobre un ignorante radical. Bueno, vemos que está dominado por la franja morada, esta joven que no llegó a plantearse un piso de votos razonables, que prácticamente un partido centenario fue a competir con Caruso Lombardi. En este momento está fragmentado con los manes, el médico, el COVID médico. Por otro lado está el grupo de Loredo. Y finalmente un desinflado Lustó. Lustó, que era el personaje que competía con Macri, que iba a competir con Rodríguez Larreta, el cual se le tenía tanto temor sobre su evolución durante el gobierno de Macri, porque es un devaluado presidente de la Unión Cívica Radical. El MIT que llevó a Caruso Lombardi, bueno, ya hace rato que está desaparecido, pero desde el futuro de los radicales. A ver, primero yo creo que lo que pasó en Ciudad de Buenos Aires no lo tomo, digamos, como un indicador del radicalismo nacional. Porque me parece que en Ciudad de Buenos Aires hace rato, digamos, que vienen con un desgaste muy complicado, y también arrastrado el hecho, digamos, de la sociedad con el pro porteño, ¿no? Digo, por lo cual es un poco también, digo, varios de los socios pagaron platos rotos, ¿no? Más allá de después no tener por ahí o buenas candidaturas o cantidad de recursos para hacer campaña. Eso en primer lugar. Segundo, yo creo que hay siempre una mirada distorsionada sobre el radicalismo, ¿no? Porque si alguien me dice, vos querés ser el líder de una fuerza política que tiene 5 gobernadores, dentro de los cuales tiene 2 de las 5 grandes provincias, el segundo bloque de intendentes del país, y etcétera, etcétera, yo diría, sí, dámelo. Después, dámelo y después discutimos, digamos, qué hacer. ¿Okay? Entonces yo digo, ojo, porque es un cuerpo sin cabeza en un punto, pero, digamos, es un actor importante. Para mi gusto es un actor importante, con mucha más semillero del que todo el mundo piensa, ¿no? Universidades, Franja Morada, etcétera, etcétera. En el interior sigue siendo. Yo tengo muchos clientes de ese nivel y digo, todo el tiempo salen de la universidad, de Franja Morada, etcétera, intendente, concejales, legisladores, etcétera, etcétera. Digo, hay una cantera importante en ese punto. Que no tengan un líder legitimado es otro tema. Que no tengan candidatos presidenciales competitivos mirando para adelante es otro tema. Tuvieron en los últimos años la incorporación Lustó y la incorporación Manes, que eran una promesa, vamos a decir así. No funcionó, Manes se fue, Lustó está desgastado, estoy de acuerdo. Lustó nos representa hoy la base radical, digamos, ¿no? Por eso los gobernadores no quieren pegarse a esa cuestión, más allá de las necesidades que cada uno tenga. Entonces digo, es una empresa con buenas sucursales
con una casa matriz muy complicada. Ahora, yo, digamos, que esté desarticulado ahora no significa ni extinción ni nada por el estilo. Digo, del 1% demoró del 2003 a esto con 5 gobernadores, etcétera, etcétera, diría, la verdad que me cuidaría, digamos, de firmar el certificado de función, ¿no? Me parece que tiene mucho cuadro político, con alguna proyección. No van a ser lo que fueron, como el peronismo tampoco va a ser lo que fue. Pero el PRO tiene 3 distritos, el radicalismo tiene 5. El PRO tiene tanto problema de cabeza de partido como lo tiene el radicalismo. La casa matriz también está en problema del PRO. Y los otros 2, lo más probable, digamos, que estén viendo en qué momento hacen las paces mantienen o promueven o progresan en una relación con la Libertad Avanza, digamos, independientemente de lo que diga la casa matriz o de lo que le convenga a la casa matriz del PRO. Obviamente ya en estos días eso está, digamos, como más despejado. Entonces yo digo, el radicalismo cuando uno sale de la superficie nacional o de las fotos muy negativas como la de Ciudad de Buenos Aires, yo me cuidaría, digamos, en el análisis, ¿no? Me cuidaría en el análisis, porque están en 5 provincias, ahora juegan Corrientes, es probable que quede en manos de un radical, ¿no? Después cómo arma su coalición es otro tema, y están legitimando Pergamino, ¿no? Chaco, Jujuy, Santa Fe. Si hubiera elecciones ahora provinciales en Mendoza, que probablemente vayan a marzo, digamos, también le irían bien, y Corrientes. Entonces, digo, desde ese punto de vista es cierto que ya no es una cosa nacional estructurada, el peronismo tampoco lo está haciendo. Ahora, el PRO tiene más. Si yo miro la foto completa, el PRO tiene mucho más problema que el radicalismo. Entonces, digo, ojo con ese detalle, me parece que yo digo que es injusta la radiografía que se hace del radicalismo sin mirar en profundidad qué significa todo el iceberg por debajo del agua. Lo tengo a Cacho Lotterstein para hacer una pregunta, así que... Sí, que hasta ahora el gobierno ha tenido una enorme suerte con los dólares. Cuando tenía la primera crisis, un blanqueo de 31.000 millones de dólares nos sorprendió a todos, especialmente al gobierno, ¿no? Lo que no se espera. Ante una segunda crisis llegó el Fondo Monetario Internacional. Ya no veo crisis de posibilidades similares. Veo una balanza de pagos cada vez más complicada. Veo que, por supuesto, que el dólar es libre. Están jugando 400 millones, 500 millones vendiendo futuros bajos a fin de año. No sé cuánto habrán vendido hoy, pero están vendiendo eso de que no interviene y que el dólar es libre. Es un cuento para contarle a alguno. Y por supuesto, de las grandes inversiones, el RIGI es muy poco, creo que 3, 4 se aprobaron. Y por último, ya como ingeniero, lo que veo con una extremada gravedad es que nos estamos comiendo la infraestructura que se hizo en los 90. Nos están haciendo obras públicas. Es decir, eso es comerse el capital. Es decir, estamos frente a esa situación.
La teoría, te pregunto como politólogo, la teoría no es que están dadas las condiciones, hay varias condiciones que pueden provocar una crisis, y de provocar una crisis, ¿quién sería el beneficiario de esa crisis? ¿No harías una síntesis? Sí, él hizo una serie puso sobre la mesa una serie de datos sobre lo económico que le ponen un signo de interrogación a la sustentabilidad, digamos, del modelo económico, ¿no? Primero tuvo el apoyo del primer blanqueo, después tuvo el Fondo Monetario, ahora está tratando de sacar los dólares del colchón, está el RIGI, pero dice él, el RIGI por ahora no es tan importante, la balanza de pagos, o sea, la cuenta corriente, digamos, es deficitaria, él dice... ¿Cuánto tiempo puede aguantar esto? Digamos, y quién sería, si no hay condiciones para que se produzca una crisis económica, y quién sería el beneficiario. Esos fueron los comentarios. Mi impresión, yo no soy especialista, pero mi impresión, digamos, es que tiene financiadas las elecciones, ¿no? Tiene financiadas hasta fin de año, etcétera, etcétera. Enganchará con el primer trimestre del año que viene. Yo no veo un problema de corto plazo, ¿no? Por eso digo, por supuesto, siempre puede haber un martes 13 y siempre puede haber una crisis internacional, y por eso ya está más allá de la realidad. Pero, digamos, en principio, si no pasa algo demasiado raro, diría yo que no veo riesgo de crisis económica que obviamente lo complique en términos electorales. Punto uno. Ahora, de producirse una crisis, y ahí va lo que yo decía antes, es ¿quién se beneficia? Bueno, ojo, porque el que se beneficie puede no estar hoy en la cancha, ¿no? Es decir, puede ser uno que no sepamos, ¿no? Precisamente por esta cuestión exponencial, y sobre todo tratándose de una elección legislativa. Entonces, no, está claro, y lo reconoció la propia Cristina, el domingo el kirchnerismo no está, digamos, siendo usufructuario de lo que está siendo disconforme con el gobierno. Entonces, ojo. Y después, el otro punto es, podría producirse vamos a decir así, una recesión de participación cívica, en donde, bueno, finalmente hay un ganador y un perdedor, etcétera, más o menos esperables, pero el dato va a empezar a ser, digamos, si más gente se retira de la participación. Gracias. ¿Me escucha bien? Sí. Okay. Yo quería hacer un comentario sobre el voto en la Ciudad de Buenos Aires y también una pregunta con respecto a las elecciones después de las elecciones de octubre. Con respecto a la Ciudad de Buenos Aires, lugar en el que yo voto, yo creo que contra el gobierno votó un 70% de los votos. Muchos de nosotros hicimos demencia y nos fuimos a votar para que saliera con un porcentaje más o menos convincente para que pudiera hacer un relato del gobierno y que bonos, el mercado, todo eso salieran y más o menos dejar tranquilo al gobierno para que siga con su plan. Básicamente, muchos de nosotros pensamos que estamos con un niño que es superdotado, que sabe mucho de matemáticas, pero que sigue siendo niño, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos acompañando porque sabe de matemáticas, en este caso porque sabe de economía, pero somos conscientes de que es el niño. En este sentido, después de las elecciones de octubre, creo que más o menos vamos a seguir acompañando, ¿no? Y tal vez a partir de ahí, pero no, puede aparecer otra cosa, puede suicidar. Yo creo que es una teoría. A partir de ahí puede aparecer un adulto que diga, bueno, acompañamos al niño hasta ahora, que es tranquilo, fuimos los garantes
el Congreso, los niños pudieran seguir que respetamos, pero ahora llegó la hora de la verdad y Argentina tiene que tratar de tener un camino un poco más normal, ¿no? Normalmente, suena nadar, nadie se va a contra de lo económico de forma brutal, pero sí, pueden decir muchas cosas que entonces, digo, jugando con estas ideas, yo creo que después de las próximas elecciones se puede aparecer un candidato para nosotros. O sea, para la gente como yo, piensa que está bien, pero que hay que pasar a otra etapa. Y somos un montón que estamos fingiendo demencia con esperanza, pero realmente estamos haciendo un gran esfuerzo en este proceso. Y eso sería un poco la pregunta, ¿no? Y eso que usted mencionó como, bueno, después de octubre puede aparecer, y no sería en qué sentido. No, bueno, está bien, pero el adulto, ahora vamos a ser nosotros y vamos a, sin matar esto, pero vamos a cambiar a la adultez. Está claro. Respecto a lo de Ciudad de Buenos Aires, bueno, es una lectura posible, ¿no? Pero más allá de la lectura del 30%, bueno, el 70%, no tengo todo. La otra lectura es, esto es si Milei sí, Milei no, bueno, 30-70. Otra lectura es, bueno, entonces esto es libertad y kirchnerismo. Bueno, eso se llevó 56, pero otro 44 va a votar otra cosa que no tenía nada que ver ni con libertad ni con kirchnerismo, etc. Digo, son todas lecturas posibles. Pero bueno, ok, vamos a decirlo así. Yo digo que es la celebración de quien es el petizo más alto en la fragmentación que tienen las sociedades en la actualidad, digamos, ¿no? Bueno, no sé si petizo es la palabra correcta, pero ustedes me entienden. El INADI ya el INADI prescribió, así que no tenemos a quién consultar. Eso es una lectura. Pero más allá del 30-70, está claro que Ciudad de Buenos Aires no es de los mejores lugares, nunca fue de los mejores lugares para el propio gobierno, y en términos generales yo diría galguea, ¿no? Por así decirlo. Eso por un lado. Uno podría haber pensado que el PRO en Ciudad de Buenos Aires iba a hacer esto que vos describís como una especie de advertencia de mirá, el rumbo está bien, pero, etcétera, etcétera, por unas, digamos, infinidad de razones. No lo logra, no lo ve, no pudo, no supo, no quiso, ¿sí? Con lo cual no será el PRO, pero otra cosa, digamos, puede ser, ¿no? Quizá antes, ¿no? Como en el sentido de que haya alguien o un grupo que levante la mano y diga, che, yo voy por ese camino, que hasta ahora uno diga, bueno, pero eso no existe, y que después, bueno, no es que saque mucho, pero por lo menos sea una novedad, y entonces sí pueda prosperar post-elección, ¿no? Como diciendo, ya te di el crédito, ¿no? Entonces ahora trabaja en función del crédito que te di. Yo no lo descarto eso en absoluto, para nada. Creo que en este componente de aprobación que tiene el gobierno, que no es excepcional y que en varios lados, como venía comentando, yo ya lo veo más en balance negativo que positivo, lo cual no significa que lo afecte electoralmente. Hay mucha advertencia, inclusive dentro de los que aprueban, ¿no? Que dicen, me parece que está bien, qué sé yo, había que cambiarlo, pero bueno, este tema de Davos, más el tema de la confrontación, más me preocupa el tema jubilados, etc. Y se van sumando, digamos, algunos ruidos por el camino. Yo creo que eso de corto necesita tres cosas, ¿no? Para que haya religión hace falta Mesías, Evangelio y evangelistas, digamos, ¿no?
El Mesías puede aparecer, así como apareció Milei, pero necesita evangelistas, ¿no? Que pueden aparecer, se aparece Mesías, y necesita evangelio, y ahí sí es donde veo más complicada la cosa. Me parece que todavía no hay santos que se pusieron a escribir un nuevo evangelio, y eso es un tema importante. Me perdí. Quiero decir que no hay... Pero me causó mucha gracia lo de... Tenemos un niñito y después vamos a querer, digamos, que este niñito crezca o vamos a elegir un adulto. Ya se dio cuenta Milei de eso, por eso intenta matar absolutamente al padre. El racismo existe y es histórico, número uno. Número dos, en función de lo que vos acabás de decir, el tema de la complacencia, ¿no? La complacencia presupone que estamos en un sistema, a mí me cuesta mucho aceptar que se siga planteando que vivimos en un sistema democrático con instituciones fuertes, cuando en realidad ya traspasamos los límites. Hoy leí en el diario, o ayer, no recuerdo, realmente fue triste la idea de alguien listó los bordes, ¿sí?, de la gestión Milei en términos de democracia, no democracia, ¿no? Y entonces uno de los ejemplos era los dos jueces, ¿no? El tema Lija. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Pues eso fue absolutamente antidemocrático. Y la respuesta de alguien fue, bueno, pero le fue mal con eso. No importa que haya ido mal, ¿sí? En realidad, creo que hay una complacencia realmente preocupante para mí, ¿sí? Porque de alguna manera, vos planteabas recién, bueno, puede aparecer alguien o puede no aparecer en función de las posibilidades de contexto, en función del estilo de gestión de este gobierno. Y me parece que eso no... Pero yo me quería aprovecharte, era por otro tema. Hay confirmación de que ese 30-31% que sacó en la ciudad de Buenos Aires tiene etariamente, digamos, la misma composición que tuvo el original, digamos, voto por Milei, ¿cierto? Con lo cual, a mí me hace pensar, en términos proyectivos, en términos de cómo está madurando, digamos, de alguna manera, el vínculo de la gente con Milei, que Milei no ha logrado mucho más que sostener, ¿sí?, su núcleo duro. Porque si fuera así, ese voto, ese 20%, que va más allá del componente, no ideológico, pero el componente estructural de la cultura interna, digamos, de ese grupo duro, está acotado al tema inflación. ¿Qué va a pasar? Y lo que demuestra ese ausentismo es que no han logrado seducir mucho más que a través de ese voto de negociación del 20%. No sé si se entiende. Sí, perfectamente. Quería conocer tu opinión al respecto. O sea, mi impresión es que Milei, esta es un poco la moraleja de mi propia pensamiento, Milei no logra atraer mucho más, ¿sí?, que la expectativa de control del desborde inflacionario. Primero, coincido, primero es un gran punto, para mí un gusto fundamental, que tiene que ver con este tema del día después de la elección, ¿no? Yo creo que es un gobierno que no tiene narrativa de crecimiento, solamente tiene narrativa del ajuste. Eso, como sabemos, históricamente tiene un borde, ¿no?, un límite, digamos, ¿no? La gente crecimiento económico y no económico, ¿no? Sí, totalmente. Pero, con lo cual, digo, me parece que ahí no tiene construcción de horizonte. Creo que esto está, por eso yo cuando digo ruidos es porque alguien dice sí, está todo bien, pero mucha gente con temor a perder empleo, pequeños comerciantes, etcétera. Yo no estoy hablando solamente de el voto que naturalmente podría ir al kirchnerismo.
El día del acto de Parque Lezama, en Ciudad de Buenos Aires, cuando fue el acto que fue a apoyar Milei a Adorni, dijo dos cosas que pasaron muy desapercibidas, pero que son el indicador de que se puso el termómetro y se dio cuenta que tiene una línea de fiebre, ¿no? Primero dijo, bueno, ya hablamos, ya está el tema de inflación, ya se está encaminando, es hora de empezar a hablar del crecimiento, ¿no? Como se dio cuenta de que hay un ruido ahí, un agujero negro. Y la otra cosa que dijo, bueno, hay que ser paciente con los logros, no hay que ser tan ansioso, ¿no? Pasaron de largo. Yo creo que él, en su personalidad, en su vehemencia y en su obsesión, digamos, con marcar que yo soy la motosierra, etcétera, tapa. ¿Viste? Cuando vos te decís, me doy cuenta que tengo que decir otra cosa, pero inmediatamente mi alma tapa, ¿no? Pero está denotando de que hay ruidos, hay fisura en la narrativa hasta acá. En la narrativa tocó un borde y ya después no genera tanta expectativa. Y creo que eso que está diciendo es porque me parece que lo que creo que está pensando, digamos, para qué tendríamos que decir o qué expectativa deberíamos generar después del día de la elección de octubre, si efectivamente la ganamos. No lo tiene, yo les voy a dar una opinión personal, yo creo que no lo va a tener nunca. Pero esto es una opinión muy personal, no lo toman en cuenta, digamos, no sirve, digamos, pero simplemente lo digo por en confianza con que estamos en una reunión de amigos. Como diría mi abuelita, es un contador o cuentenico, pero no un economista. Había una pregunta acá de Isidro Capustas. Perdón. Tenés que desmutear, Isidro. Sí, eso voy a hacer, pero está muteado todavía. Ya está. Yo quería preguntarle lo siguiente. Usted dijo que a Milei lo apoyó la clase media y la clase media alta. ¿En qué circunstancias? ¿Cuál fue el voto de parte de la clase trabajadora o de la pobreza, digamos, de los pobres? No sé si escuchó la pregunta, pero preguntó cuál fue el voto de los sectores de menos recursos, los pobres. ¿No? La pregunta fue que si a Milei lo votó la clase media alta, ¿a dónde fue el voto de los sectores de menos recursos? Bueno, el domingo La Nación presentó unos mapas, digamos, de la geografía del voto que muestran esta cuestión, ¿no? Parte del detalle importante es que en las comunas donde ganó La Libertad Avanza, el promedio de votación fue del 55% y en las comunas donde ganó Santoro fue del 45%, con lo cual ahí podemos hacer una especie de simulación para ver si hubiera habido, digamos, igual participación, cómo hubiera terminado, digamos, el escenario. Me tomo de algo de lo que dijo Graciela recién. Yo no veo fascinación, veo... Y bueno, te doy el crédito y seguí para adelante porque entre que hacía falta y no hay otra cosa, vamos, ¿no? Pero yo no veo fascinación. La libertad, y más allá de lo que yo vea en estudios, llevamos 6 provincias y La Libertad Avanza gana en Capital con una gran alta fragmentación. Ganó ese tema en la capital de Salta, pero tampoco está llevando a la gente a votar como diciendo no me voy a quedar en casa porque hay que defender este proyecto. Eso no está funcionando, por lo menos no está funcionando. Lo cual digo es un problema para todos, pero también es un problema para La Libertad Avanza, como está siendo un fenómeno de masas descomunal, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, digo porque y digamos, pero donde menos ha mejorado es en la capital federal, eso quise decir. Lo que quiero decir es que hay variables de lo económico que después la opinión pública procesa de manera distinta. Esto también relativizando el tema del bolsillo, ¿no? ¿Qué significa el bolsillo?
y si solamente agrego esto, el bolsillo es la percepción sobre el bolsillo, no es el bolsillo objetivo, porque si no, uno votaría por las estadísticas, digamos, y obviamente eso no sucede. Acá tenemos a Guillermina, digamos, tipo la... Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, yo quería preguntar algo más o menos por ese camino. Vos hablaste de la red de universidades que son la cantera del radicalismo y también han sido la cantera del macrismo, ¿no? Del PRO. Hay variaciones de universidades, pero quiero decir, la cantera son los educados para los... Bueno, yo quiero saber cuál es la cantera de Milei. Porque sí, claro, porque la cantera, claro, pero si no son los educados. Quiero decir que ahí hay un fenómeno que me parece importante, ¿no? En el sentido de que son los no educados y hasta ahora los que tienen primera minoría. Claro, y el futuro, si sale de ahí, no solo va a morir la cultura de la clase media, sino que hay un signo claro de cambio cultural, digamos, en quienes ejercen la política. Está claro. A ver, la primera observación sociológica la suscribo totalmente. Prácticamente no hay dirigente, llamémosle concejal, secretario de gabinete, intendente, diputados provinciales, etcétera, y gobernadores que no tengan título de terciario universitario, digamos, con lo cual eso es la élite política, no importa de qué partido sea, y la gente lo aprecia, digo, ¿no? Por el tema de vamos a votar a uno que sabe de leyes o que sabe economía o que estudia ciencia política o lo que sea, ¿no? En un componente en donde cada vez hay menos abogados valorados, vamos a decir así. Si uno toma la lista de los gobernadores, abogados creo que no son más de 6 de los 24 distritos. Ahora, si uno toma lo que uno ve de la Libertad Avanza, en general, primero, no se olviden que hay mucho libro de pases, ¿no? Que esto es gente del PRO, gente del radicalismo, gente del peronismo. Entonces, digamos, es como, bueno, gente que ya estaba en el sistema político, solamente que se pasa a la Libertad Avanza, ¿no? No veo mucho novedad al respecto en cuanto a gente que no estaba en la política y se suma. En general, es gente gente, digamos, que tiene formación terciaria universitaria, genéricamente hablando, y que el otro detalle es que yo no estoy viendo en ese sentido como tanta diferenciación, porque además, como es absolutamente cierto que la Libertad Avanza tenía menos dinero para hacer su campaña presidencial que las otras dos fuerzas, y que además fueron ultra estrictos con el tema de tu campaña, tu dinero, ¿no? Parafraseando a Adorni, ¿no? Con lo cual yo todos los que conozco y tengo algún cliente es gente que se la bancó del bolsillo. No es que le mandaron de Buenos Aires por el estilo. Si vos querías llevar a Milei y eras la referente en la provincia X, todo lo tenías que pagar vos, ¿no? Todo lo tenías, el hotel, los pasajes, el bus, el acto, todo lo tenías que pagar vos. Él se subió, con Karina y una comitiva que nunca fue grande, se subían al avión, pero ellos no ponían un peso. ¿Esto qué significa? Que solamente los que tenían algún combustible propio podían efectivamente, fuera el caso de Provincia de Buenos Aires, que como ahí está contaminado con este tema de que el masismo colaboró, el tema Kikuchi, etcétera, pero fuera del caso de Provincia de Buenos Aires, en general es gente que se la bancó de la propia, más emprendedores, pequeños empresarios, o
profesionales exitosos, etc. No veo tanta diferencia ahí, Y yo te diría, un solo elemento más, creo que no equivocarme, todo el mundo dentro de La Libertad Avanza, que son referentes provinciales, sobreactúan su identificación. ¿Okay? Yo en general veo gente que, hablando de política, es moderada, no son locos. Después, claro, por supuesto, puedo decir, pero mirá lo que posteó. Bueno, lo que posteó, porque lo van a leer en Casa Rosada, entonces hay que decir, no tenés espacio para la moderación, etcétera, etcétera, tenés que poner la camiseta y otra cosa. Pero yo no diría que eso haríamos mal en leer que eso es en el fondo los cuadros que se están produciendo, que son bastante más moderados, racionales, que sufren el verticalismo extremo de La Libertad Avanza, que sufren, digamos, cierta voracidad de alguna de las tribus que están al lado del presidente y que se quejan, como cualquier político que dice, che, Buenos Aires no me da bola, etcétera, etcétera. Teníamos a Moabro. Gracias. Primero un comentario numérico, tal vez que ya fue un poco discutido en el foro de socios, y es que en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires votaron los extranjeros, porque son las elecciones locales. Por primera vez hubo elecciones locales separadas de las nacionales. Entonces la estadística de voto contempla el voto a legisladores, no, como es habitual, el porcentaje de voto de elecciones presidenciales o de legisladores nacionales. Por lo tanto, abriendo el número, el voto de los ciudadanos argentinos, que son los que votan en las elecciones nacionales y con el cual hay que comparar otras elecciones, fue del 62%. En mi mesa, en Villa Crespo, en la cual yo fui presidente, votó 65%, lo cual peso más, peso menos, es un porcentaje más que razonable, aún siendo una elección local. Bueno, el voto de extranjero fue del 14%, lo cual tiró abajo el promedio general al 53%. Por lo tanto, creo que sacar conclusiones de este 53% no se sostiene con los números, porque el voto de extranjeros, la verdad no sé cómo compararlo con otras elecciones donde votaron los extranjeros, porque el porcentaje que se tomaba era de las elecciones nacionales, aunque hubiera habido simultáneamente elecciones locales. Y ese dato que acabas de decir, que yo no lo tenía, de donde en las comunas del norte de la ciudad, donde ganó Adorni, el voto fue de 55, y en las comunas del sur, en las cuales ganó Santoro, el voto fue de 45, creo que alimenta más este dato, porque en las comunas del sur hay mucho más extranjeros que en las comunas del norte. Entonces, si el porcentaje general se sostiene, ese dato también queda influido por esta bajísima participación de extranjeros, que habrá que analizar por otro lado a qué se debe. No tengo ni idea de por qué. Tal vez hay mucha gente que está inscrita y ni lo sabe que está inscrita para votar. Puede ser, no tengo ningún elemento para... Hubo un cambio en la legislación en 2018, que incrementó mucho el padrón de extranjeros en la Ciudad de Buenos Aires. Automáticamente hay muchísima gente que está anotada para votar y tal vez ni siquiera sabe que está anotada para votar. Pero bueno, eso es otro análisis. 500.000, ¿no? 500.000. 540.000, de los cuales votaron 70.000, o sea, el 14%. Yo quería agregar algo a eso. Hubo mucha gente extranjera que no sabía que podía votar. Claro, es lo que estaba comentando. No sabía que podía votar. Claro, lógico, claro. Eso en cuanto a los números. Por lo tanto, creo que no se puede extrapolar este porcentaje a las elecciones nacionales. Totalmente. En cuanto a la baja participación en elecciones de otras provincias, es otro análisis distinto que no sé, pero en capital creo que eso estoy de acuerdo. Dicho esto, la pregunta iba por otro lado, era que un poco dijiste últimamente, y creo que ojalá vaya por ese lado, si ven que a partir de octubre, parece siendo profecía o futurismo un poco en el aire, y ahí está el rol de la prospección política, lo cual implica un compromiso firmado que después tenga que hacerte cargo, si ven que la orientación tendería a radicalizarse o a moderarse con estas informaciones que acabas de decir
Una pregunta fácil claro, sí. para que te luzca. Totalmente. Te agradezco la pregunta para que me luzca. El dato de 55 y 45, que se lo debo a Hugo Balmes, que no es mío, me lo comentó, digamos, el lunes o martes cuando estábamos intercambiando ideas. Luego, hay tres... A ver, dos cosas que me parece. La primera es un clásico, que esto es, como decimos en la política, la gente te paga las cosas una vez, ¿no? Te paga la plaza una vez, te paga el polideportivo una vez, te paga la baja inflación una vez, digamos, porque después, si le llega a ir, después, digo, en todo caso, puede llegar a cero, sí, pero ya está en la tendencia, digamos, ¿no? Es el menor. Ese es un primer tema en el sentido que no es que vos cada elección vas a decir, y porque nosotros bajamos la inflación, sí, te lo van a recordar, pero si eso va acompañado de otras cuestiones. Y que me lleva al segundo tema, que nosotros tuvimos básicamente, el doctor Blavatsky me va a corregir, que es el que sabe, nosotros tuvimos 3 procesos de grandes crisis económicas con, digamos, rebotes económicos de consumo masivo importantes, ¿no? Hay un rebote, veremos, digamos, cuánto dura. El tema es el consumo masivo, en donde la calle siente, digamos, el impacto económico concreto, que fueron los primeros meses del Austral, digamos, buena parte de la convertibilidad durante varios años, otras circunstancias, y después veía la recuperación con la baña dual de estos días. El clima de calle es el consumo de supermercados, almacenes, autoservicios, ¿no? Lo otro es estadística, bienes durables, muy positivo, por supuesto, pero tiene diferente impacto sobre el clima de opinión y eventualmente sobre el voto en algún momento, ¿no? Con lo cual, vamos a llegar a esta elección no con una gran recuperación de consumo, vamos a llegar con una recuperación estadística interesante, pero no una gran recuperación del consumo. Con lo cual, le van a pagar, no la euforia, le van a pagar, digamos, la baja inflación. Después de octubre, si todo marcha bien y no hay, digamos, desbarajuste macro, lo que vamos viendo es un cambio de agenda en ese sentido, que no iría tanto por el lado de lo ideológico, sino por el lado de lo pragmático. Es decir, bueno, bajaste la inflación, está todo bien. Ahora, fíjate si podés generar más laburo, ¿no? O si me mejora el ingreso, que eso también, digamos, es un tema importante. Es probable que el gobierno se radicalice con el aval electoral. Lo cual no significa, siempre hay que tener mucho cuidado de no confundir la oferta con lo que se demanda, ¿no? En el sentido de que la típica frase, pero si la gente lo votó, entonces es porque quería eso que dijo el candidato X, ¿no? Y no necesariamente es así. La verdad es que no todo el 30% de Milei quería ni la dolarización, ni el cierre del Banco Central, ni la vuelta en las privatizaciones, ¿no? Entonces, ojo con el punto de pensar que si el gobierno se radicaliza, entonces significa porque tiene un aval de opinión pública. Yo creo que es probable que se radicalice por una mirada que tiene respecto de cómo quiere construir una nueva hegemonía política cultural en Argentina, ¿no? Eso, si hay a la larga hay una falta de sintonía entre oferta y demanda, entonces eso en algún momento paga costos. ¿Cuándo paga costos? Pregunta del millón. Pero en algún momento paga costos porque no son los tiempos de la década del 90, ¿no? Tuvo la convertibilidad un boom de consumo durante mucho tiempo. Llegamos al 95 con un récord de desocupación en la historia argentina y sin embargo saca el 50%. ¿Por qué? Porque la gente dice, venció la inflación, vamos a darle el crédito para ver si vence la desocupación. Eso duró 2 años. Y cuando votamos en el 97, crecimos al 8% anual y se nos llevaron puesto al menemismo de por vida, porque ya nunca más volvió a ganar. Entonces,
los tiempos son más cortos, infinitamente más cortos, ¿no? Y esto encima no tiene boom de consumo. Por eso la pregunta mía es, che, cambiamos tanto que ya no nos importa mucho el boom de consumo y nos vamos a bancar esto porque es lo que hay y nada más, o efectivamente en algún momento la gente dice, che, pará, ojo, porque está faltando A, B y C. No lo sé, no tengo la respuesta. Lo que no veo es radicalización de la sociedad. En los términos en los cuales lo quiere plantear valorativamente el gobierno. Pues una pequeña pregunta, que es esta. La estadística de consumo hoy es baja, pero estaría comparando con un consumo recalentado producto del plan platita de masa. No, ya no. No, ya no. Tenés un año... El año pasado venía consumo muy bajo comparando con ese momento. Esto es Milei contra Milei. Marzo dio bajo y abril no viene bien. ¿Entendés? O sea, yo entiendo que comparado con Massa, con la platita, pero eso no tiene sentido compararlo. Pero eres Milei contra Milei en momentos muy malos de Milei, no por Milei, sino porque tenía que administrar, digamos, el ajuste. Y ahora cuando te empezás a comparar con eso, si no levanta tanto, digamos, es donde empieza a haber ruidos. Lo cual, insisto, no significa que tenga efecto electoral. Que por ahí dice, bueno, no me gusta, no estoy bien, pero bueno, si no queda otra, vamos a darle la derecha. Una y después te la garpa una vez, la segunda. ¿Tenemos una pregunta ahí? Señor Daniel, sí. Todos tenemos en mente una cierta imagen de Milei que nos hacemos. Algunos lo imaginan como un niño, otros lo imaginan como un loco, pero en lo que... Un niño loco. Como un niño loco. En lo que... Y el tema que venimos, de lo que venimos hablando, lo ratificaría. En lo que parece haber consenso es que solo le interesa la economía. Y bueno, claro, ¿cómo no va a ser así si dice que odia al Estado y que su vocación es destruirlo y que es anarcocapitalista, o por lo menos minarquista? Pero no sí en comparación, él es un socialista, porque él ha dicho en un programa de Fantino, perdón, yo me repito, esto lo he subido a la red varias veces, del club político. Él ha dicho en un programa de Fantino, mi norte son Rothbard y Hoppe. Y Hoppe dice, en el Estado libertario, Hans Hermann Hoppe, no hay lugar para demócratas, socialistas, comunistas, ecologistas, igualitaristas y por supuesto para todos los que estén en contra de la familia tradicional, tampoco para homosexuales. Entonces, hay otro Milei posible, un Milei que no solamente se obsesiona por los números, el equilibrio macro, que si le doy un poquito al consumo es porque me convence, solo economía. Hay otro Milei que dijo, mi norte es Hope. Entonces, la pregunta es esta. ¿Usted piensa que quiere ser un Orbán criollo? La verdad es que él ha sido hasta acá bastante más pragmático de lo que parecía, ¿no? Ha hecho un aprendizaje pragmático, si no, algunas cosas no las hubiera chocado como chocó con la ley Omnibus, ¿no? Después la achicó, la llevó, la negoció, bla, bla, bla. A mí me parece que quizá, digamos, en el fondo de su alma, ¿no? Porque todos tenemos un fondo de nuestra alma que nos gusta alguna cosa, pero sabemos que es imposible, ¿no? No por decirlo en términos peyorativos, digamos, sino sencillamente, digamos, puede ser. Pero me parece que se da cuenta, digamos, cuando hay algo que no camina y hay que barajar y dar de vuelta, ¿no? Y hay que recoger el barrilete. Pues lo he hecho un montón de veces ya en un año y medio. No me da la impresión de que quiera correr riesgos innecesarios, ¿no? De que es más, está más dispuesto a hacer
hacer imprudencias económicas con tal de lograr objetivos políticos, si es que hace falta. Que insisto, con que puede ser que en el fondo de su alma lo sea, pero no es tonto, digamos, al final del camino sabe, digamos, que chocar contra el poder en Argentina, digo, porque hay poder en Argentina, y cuando uno dice poder económico, etcétera, poder mediático, etcétera, etcétera, no solo en términos en consideraciones como negativas, que en general se utiliza el término, sino también sobre tipo que te ponen el freno y decís, no, hasta acá llegamos, digamos, esto no tiene mucho sentido. Tampoco hace menos locuras de lo que parece, y es más, para mi gusto, corre algunos riesgos, saliéndose del libreto, de su propio libreto, innecesarios. Impresión personal. Por ejemplo, yo creo que va a hacer cualquier cosa con tal de bajar la inflación, aún a riesgo, digamos, de comprometer algún esquema futuro. sí. Bueno, tengo una última pregunta. Me parece que Caputo estaba levantando la mano desde el Zoom, ¿puede ser? ¿Quién? Isidoro Capurta. Capurta. No, está muteado. Ah, está muteado. Ahí está. Hugo Alconada Mon descubrió que existe un decreto secreto que establecería el control de la CIDE sobre la opinión pública, sobre los periodistas, sobre los empresarios, o sea, como una medida de tipo, si no dictatorial, por lo menos muy autocrática. ¿Qué opina usted sobre eso? Pregunta por la investigación de Hugo Alconada Mon sobre el artículo del domingo en La Nación. A mí no me cabe ninguna duda de que el personaje, si no tuviera límite, sería feliz. Eso no me cabe en duda. Vuelvo a la pregunta de recién. Me parece que respeta algunos límites, no porque le guste, sino porque no quiere boomerang, ¿no? Es lógico, no lo justifico, en absoluto, ni comparto, pero digo, es lógico que un personaje que cree que él viene a cambiar la Argentina de una vez y para siempre, no piense que todo tipo de límite es una especie de atentado a que la Argentina sea un país ideal. ¿Okay? Me parece que todo el tiempo va a jugar en el fleje, ¿no? Nunca, no es que por ahora tiene algunos rasgos autocráticos, yo creo que lo va a tener de por vida, ¿no? Lo cual no significa, digamos, que los pueda poner en práctica, sencillamente porque no digo la ley, ni la Constitución, ni los jueces, que podría ser solamente una parte de la película, sino que poder económico, poder mediático, le diga hasta acá, te sostuvimos, te ayudamos, etcétera, etcétera, pero en esto hasta acá. Pero no porque él no porque se sienta genuinamente republicano, creo sinceramente que no le interesa. Bueno, Carlos, un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias.